Hola, hermanos de Casa Iglesia. Quería decirles que Dios ha sido increíblemente fiel en mi transformación. Y me he encontrado deseando haber sabido con mucha anterioridad acerca de la importancia de la relación con Dios y la formación del carácter como fundamento para mi madurez en mi vida cristiana. Muchos cristianos somos confrontados con crisis abrumadoras. Cada generación ha luchado con desafío, pero les digo, la crisis es una gran oportunidad para nosotros los cristianos. Jesús enseña que el corazón es la esencia de las palabras y el comportamiento de una persona. Mateo 15:19. Señor, Padre bondadoso y amoroso Padre celestial, Jehová, tú que moras en las supremas alturas, santificado sea tu nombre, para que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades de cada día, tu alimento físico y tu abundante alimento espiritual, para que sigamos conociendo tus verdades y de esa manera nos libremos de la esclavitud del pecado. Jesús, ayúdanos a imitarte, a pensar como tú, Señor. Y te pedimos por todos nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares y todo el prójimo en general. Y guíanos con tus ángeles para conseguir corazones dispuestos y llevarles las buenas nuevas de tu reino. Y así se salven y nosotros también te pedimos perdón por todo aquello que cometemos. Te lo pedimos en tu santo nombre precioso. Amén. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios que un minuto sin ti. Mejor es un día en tus atrios y en tu presencia vivir. Mejor es un día en tus atrios que un minuto sin ti. Mejor es un día en tus atrios y en tu presencia vivir. Prefiero tu presencia, Señor, que un día lejos de ti. Prefiero tu presencia, Señor, que un día lejos de ti. En tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, oh Señor, está mi bendición. En tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, oh Señor, está mi bendición. Mejor es un día en tus atrios que un minuto sin ti. Mejor es un día en tus atrios y en tu presencia vivir. Mejor es un día en tus atrios que un minuto sin ti. Mejor es un día en tus atrios y en tu presencia vivir. Prefiero tu presencia, Señor, que un día lejos de ti. Prefiero
hay plenitud de gozo en tu presencia, oh Señor, está mi bendición, está mi bendición, está mi bendición. Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro culto de Iglesia en Casa. Reciban un feliz y bendecido año 2021, esperando que este año sea un año de bendición en nuestras vidas, porque ahí está el Señor, y donde está el Señor, pues todo fluye, hay paz, hay amor, que reine en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a continuar, amada hermana, hermano, amigos, vamos a continuar estudiando, conociendo en la palabra. En Lucas capítulo 11 vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 32. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gloria, Señor, a tu nombre, bendita sea tu palabra, Padre. Vemos en este hermoso pasaje donde Jesucristo estaba dando una enseñanza acerca de lo que Dios da y de pedirle a Él. Él dice que Dios da el Espíritu Santo al que lo pidiere. Sabemos, amada hermana, hermano, que el Espíritu Santo es dado a los creyentes en Jesús, pues ese es el mensaje que nos refleja su Evangelio. Venir a Jesús en fe es pedir al Espíritu Santo que venga a la persona. Cuando Pedro, Pablo y los apóstoles predicaban el Evangelio, lo hacían señalando que se recibiría el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don. De esa manera la persona es inhabilitada por Dios mismo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el Señor, pero también nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 17, nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No es coincidencia que al estar hablando estas palabras, Jesús echara fuera un espíritu inmundo de una persona. De esa manera Jesús hacía una demostración de lo que estaba hablando. Las personas siempre han querido ser libres de lo que los ata y los esclaviza. Pero el hombre quiere ser libre quizás del alcohol, es verdad, de las drogas, la enfermedad, los problemas. Pero él todo esto lo quiere sin tener que ver nada con Cristo. Cuando Jesús echó fuera el demonio, los que estaban allí se maravillaron, como lo vemos en el versículo 14 de este pasaje. Eso le gusta al mundo, los milagros y la libertad de los que los estorba, el buen funcionamiento de su vida, pero sin tener un compromiso con Dios. Yo he visto personas que van a la iglesia cuando tienen alguna enfermedad o algún problema, pero cuando todo se mejora, entonces no se le ve más, como dice el dicho, que wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es verdad, ¿qué pasa? Hubieron los que decían que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, como lo vimos en el pasaje, en este mismo pasaje, en nuestro mensaje anterior de Lucas, en el versículo 15. Jesús, conociendo lo que le decían, les explicó de qué manera funcionaba un reino. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo, porque sin duda alguna fracasa. Pero también les demostró que había una diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios es el que produce la libertad
y el reino de Satanás es el que produce la esclavitud. Lo que Cristo dice es que si los demonios saben que han sido echados fuera de un lugar, volverán con más fuerza, porque su fin no es estar fuera de la persona, sino dentro, no es perder, sino ganar. Jesús nos muestra una hermosa enseñanza en este pasaje. Una casa, una persona que ha sido liberada del poder de Satanás debe ser habitada por el Espíritu Santo. Y esto ocurre ahora por medio de la obra completa de la salvación de la cruz de Cristo. No es simplemente echar fuera lo malo, es decir, el demonio, sino es importantísimo que entre lo bueno, el Espíritu Santo, tal como Pedro predicaba, y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando decía: arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando echa fuera lo malo, los demonios, esos espíritus inmundos, la persona queda como una casa barrida y adornada, porque el demonio no está. Sin embargo, querrá volver a ese lugar y sin duda alguna lo va a querer hacer con más fuerza que antes, pues no quería volver a ser echado fuera por el estado posterior, es peor al anterior. Pero si cuando se echa fuera lo malo por medio del Evangelio, entonces entra el Espíritu de Dios. Ni 1, ni 7, ni 1000 demonios, ni el mismísimo enemigo, el diablo, podrá entrar en aquella casa, porque su poder ha sido destruido por Jesucristo, quien habita en la persona. Si aquel mudo que fue librado del poder del reino de Satanás no es llenado del poder del reino de Dios, pronto el enemigo volverá y será su estado peor que el de antes. En Cristo ahora tenemos, amada hermana, hermano, amigo, la seguridad, esa roca. Tenemos la confianza, la seguridad de que Él nunca nos dejará solo. Por eso en el versículo 23 Jesús nos dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los cristianos sabemos quién está en nosotros. Nosotros vemos también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, cuando nos dice: pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es necesario que como creyentes sepamos, tengamos la seguridad para no ser engañados por aquellos falsantes que muchas veces quieren hacer dudar en ti, en mí, la obra de Dios que ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas. Si un demonio puede llegar a un creyente y apoderarse de él, entonces somos los más miserables de todos los hombres, porque estamos predicando una mentira y un Cristo que no tiene poder. Pues sería el enemigo más fuerte que Dios, pero gracias a Dios que no es así. Deja que el Señor esté en ti, que esté en mí y que obre en cada uno de nosotros. Vamos a continuar con 2 versículos más de Lucas 11. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Lucas 11, verso 27-28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Jesús, en este pasaje vemos, y en lo que estamos viendo en su palabra el día de hoy, Jesús acaba de exponer a sus críticos religiosos en frente de una multitud, como lo acabamos de ver en Lucas 14, 26. Y cuando él llegó al final de esta enseñanza, una mujer que había sido conmovido por todo lo que había oído y la bendición que ella había recibido, levantó su voz en este pasaje que vemos y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero Jesús no puso en duda la veracidad de la declaración de lo que decía esta mujer.
Pero señaló una mayor verdad, y es el verso que sigue. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amada hermana, hermano, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La verdadera bendición está reservada para aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y la obedecen y demostramos la verdad de nuestra alabanza y adoración a través de ¿qué? De nuestras acciones, a través de la obediencia. Ahí lo mostramos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar y leemos a Samuel diciendo a su pueblo: ¿acaso se complace Jehová tanto el holocausto y sacrificio? Cuando nos muestra que mejor es obedecer que sacrificar en primera de Samuel capítulo 15 verso 22. Jesús se centra en la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. En otra ocasión Jesús hizo casi el mismo punto cuando dijo: entonces su madre y su hermano vinieron a él, cuando nos habla en Lucas 8, 19, 21 y dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Algo similar estamos viendo en este pasaje de Lucas, porque una vez más encontramos que los que siguen a Jesús, sus mandamientos son verdaderamente bendecidos porque conocen a Dios, al Todopoderoso, personalmente, y encontramos gozo, se encuentra ese gozo en escuchar, en obedecer su palabra. Sin duda alguna, nuestro objetivo en la vida, la razón por la que fuimos creados, es para la unión y comunión con Dios. Fuimos creados para Dios y hasta que confiamos, le servimos, le alabamos, descansamos en Él. Si no, somos considerados sin duda alguna incompletos. Nuestra adopción como hijos e hijas de Dios por medio de esa sangre, de ese sacrificio de Jesús derramado en la cruz, transforma nuestras relaciones y requiere un nuevo orden, una nueva manera de ver, una manera nueva. Hoy el Señor nos manda a tener fidelidad en Él, en su reino. Por lo tanto, si cada uno de nosotros decimos que amamos a Dios, debemos demostrarse a Él, honrándolo, obedeciendo su palabra, glorificando su nombre. Dejemos que sea su luz que brille a través de nosotros, para que los que no lo conozcan también puedan tener el deseo de seguirlo y de glorificar a nuestro Dios, al Todopoderoso. Jesús también, recordemos en Mateo capítulo 5, verso 6, cuando nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y vamos a concluir, amados hermanas y hermanos, el día de hoy con los versos 29 al 32 en Lucas 11, cuando nos dice en su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal de los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Gloria a tu palabra, Señor. Wow. Algunos de nosotros muchas veces no estamos conformes con lo que nos ha dicho Jesucristo, la forma en que se ha presentado y lo ha hecho. Hay algunos que incluso les parece hasta anacrónico, pasado de moda su mensaje, lleno de figuras quizás arcaicas, correspondiente a otro tiempo y otro modo de ver el mundo. Diríamos que prácticamente el mensaje ha quedado obsoleto. Así piensan muchos lamentablemente, los que en la práctica piensan así,
dicen en la práctica, porque algunos todavía tienen algunos escrúpulos en confesarlo, pero la verdad es que de uno u otro modo Jesucristo significa muy poco para ellos, lo que es realmente preocupante. Este es un fenómeno muy común y lo vemos en muchos sitios del mundo, hasta muy latente en Europa, quienes paulatinamente se van expandiendo también por el mundo entero, teniendo cantidad de representantes, a veces en muchos países de América Latina. Pero es un fenómeno que parece que empezó no ahora, sino en los años 60, finales de los 60, en esa década, cuando creo quizás empezó ese movimiento del rock, de los hippies, del amor libre, los cabellos largos, bueno, la revolución, digamos, sexual, todas estas cosas, ¿no? Pero básicamente la generación que ejercía en aquel entonces la paternidad quedó como pasmada, paralizada, como viendo, wow, ¿qué pasa? Como resultado de ello, sus hijos crecieron sin renegar, pero tampoco mostraban demasiada simpatía por el Señor. La tercera generación escasamente acudió al templo en unas cuantas y contadas veces a lo largo de su vida, y aunque quizás recibieron educación de una u otra manera de la palabra, esta fue impartida por una generación de profesores en esa época carentes de fe, la mayoría de ellos. Lidiaban con esta manera. Finalmente, la cuarta generación en ciernes, la generación digital, nacida en este nuevo ciclo, pero muchos de ellos desconocen, amada hermana, hermano, la fe. Desconocen, ven esto como un tabú, creen, no conocen a ese Dios vivo, a nuestro Cristo. De ellos solo llegan quizás a conocer algo, si le habla mamá, papá, el abuelo, entonces promueven muy poca fe a través de la participación, y vemos que la fe va desapareciendo quizás. Muchos de los templos van quedando vacíos en muchas localidades. Quizás hasta los domingos muchos no quieren ir a escuchar la palabra, los sábados, el momento en que se reúnen, ese momento del altar familiar. Sin duda alguna, esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Debo decirles de manera honesta, wow, que lo que describo es una realidad, pero que duele. Pero creo que jamás, nadie va a poder enmendar si no empezamos para reconocer lo que nosotros vivimos. Es importante que cada uno de nosotros seamos capaces de formar a una generación que permita reemplazar a esta generación malvada. Ciertamente estamos llamados a ello. Nos toca a cada uno de nosotros a levantar para que esta generación no sea una generación malvada. Que esta generación, como dice este versículo, no pida una señal, porque no le será dada otra señal que la señal de Jonás. Y ahí está nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres esa roca fuerte sobre la que queremos construir nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Gracias porque queremos que nuestro cuerpo sea templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener ese templo, Señor, preparado para que tú sigas habitando en él. Ayúdanos a cada uno de nosotros en este año 2021, a cada uno de los hermanos, hermanas de Yepla Macaracuay, a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan o ven este mensaje, Señor. Yo te pido que seas tú en medio de ellos. Juntos, unánimes, en un solo sentir te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y queremos en este momento entregar en manos tuyas nuestros sueños, Padre. Queremos que tú, Señor, recibas cada sueño nuestro, cada plan, cada detalle, recíbelo, Padre. Queremos que cada uno de ellos sean realizados conforme a tu voluntad,
Este año 2021 será para Yepla Macaracual y para todos los hermanos, Señor, un año bendecido porque queremos seguir construyendo ahí en esa roca firme. Gracias. Ayúdanos, Padre. Provéenos a cada uno las cosas que necesitamos, pero sobre todo llénanos de paz, llénanos de amor, danos de tu sabiduría para que podamos seguir andando, Señor, en este año 2021, que sin duda alguna, porque tú estás en medio de nosotros, será un año extraordinario. Gracias. Gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.